vivir como cristiano Guircho? Tercer rostro de la misión, a los otros, segunda parte. Tenía que comenzar a escribir esta segunda parte de este tercer rostro de la misión, una serie de artículos que comenzamos en octubre y que, si no los leíste, búscalos en YouTube, y si necesitas ayuda para encontrarlos, podés solicitar una mano, como dijo el manco. Cuando me disponía a hacerlo, se me acercó alguien que actuó como un Guircho. Ahí pensé en esto del diálogo, que no siempre parte con buena intención. Diferente de lo que hablamos en el anterior con el testimonio de San Pedro Claver y Carlos de Foucault. Pero dejemos al Guircho de lado y sigamos con el diálogo. El diálogo, segundo paso. Otros llegaron hasta el diálogo fructífero como Raimundo Lulio, 1235-1316, cuya obra requirió mucho tiempo para ser reconocida en su valor y en su ortodoxia. A la pregunta ¿cómo se deben convertir los infieles?, Lulio responde que al que hace de la misión en salida una opción de vida, se le exige una preparación rigurosa que incluye el conocimiento de la cultura y de la lengua de los interlocutores. Además, la misión consiste en un debate teológico muy serio con la fidelidad de convertir, en primer lugar, a los responsables de las comunidades y a los intelectuales. Para ello, se apoya en el arte, que es un instrumento de oración y de contemplación, fundamento y guía de la reflexión teológica. Como ves, Raimundo se la juega por el diálogo preparado y realizado con toda la seriedad y competencia posibles. Eso no significa que el diálogo sea únicamente para los expertos. También los demás, incluidos los laicos, deben dialogar, solo que deben contar con una formación suficiente para responder al proselitismo de los musulmanes y a sus ataques. Este es un diálogo que debe ser la alternativa a la guerra entre cristianos y musulmanes, que se adelanta en esa misma época. Y hay que constatar que es también una exigencia de nuestra época. No es cuestión de agarrar los mancudales e irse, sino de dialogar, al menos hasta donde sea posible. Tercer paso, llamado querigma. Otros, en fin, además del contacto humano y del diálogo, llegaron a ofrecer el primer anuncio de Jesús y de allí continuaron con la formación de pequeñas comunidades cristianas. Pero aquí tenemos un problema. Hay equipos de fútbol muy famosos que, dado los recursos que tienen, pueden convocar jugadores de todos los países. Manchester City, Barcelona, PSG, hasta la selección de Marruecos. Algunos de estos jugadores se convierten en los principales del equipo y juegan todas las semanas en el respectivo campeonato. Son muy buenos, pero además de buenas, pero hay otros jugadores que pueden ser también muy buenos, pero son de malas. Nunca los convocan a un partido oficial y quedan siempre sentados en la banca. Ni siquiera son conocidos por los hinchas y sus nombres permanecen en el anonimato. Si hubiese un equipo formado no por futbolistas, sino por las grandes palabras de la antigua iglesia, algunas de ellas, como cualquier jugador famoso, se volvieron muy conocidas y muy usadas. Me refiero a las palabras como evangelio, Eucaristía, apóstol, catequesis. Pero alguna palabra tuvo que quedarse sentada sin poder clasificar para un partido de verdad y permaneciendo casi desconocida, al menos en el ámbito católico. Tal vez la palabra más de malas, a pesar de ser muy buena, es la palabra querigma. Poco salió a relucir en las otras lenguas y se quedó sentada en la banca de su propia lengua y nada más. Hoy la usan algunos equipos más pequeños, pero entonces la palabra pierde la importancia debida y el sentido correcto. Pero lo que importa no es tanto la palabra cuanto el significado de la misma. La palabra indica la fuerza expansiva de la fe cristiana, recibida de la misma fuerza impactante del anuncio y del Espíritu Santo. Esta fuerza expansiva del anuncio y del Espíritu hace que el mismo sea recibido en muchos corazones por primera vez. Por eso la palabra querigma se llama ahora primer anuncio, dirigido a los que aún no conocen a Jesús. Es el elemento generador de la primera experiencia cristiana,
del primer encuentro con Jesucristo. Es la palabra que empuja a la acción movida por el Espíritu Santo. Una iglesia sin carisma es incompleta y tal vez hasta su mensaje resulta aburrido, pues no hace o vive la experiencia impactante de este anuncio. Podríamos decirle, ¿van a seguir a Abigail? Grandes anunciadores de Jesús. El primer anuncio no es una primera lección teórica sobre Jesucristo, sino la invitación hecha por alguien que ha tenido la experiencia, el encuentro vivo con Jesús, a establecer un primer contacto que puede derivar en un verdadero encuentro interpersonal. Gran portador del querigma fue San Pablo. Por eso a los corintios les decía, hermanos, les recuerdo la buena noticia, el querigma, que les anuncié y que ustedes acogieron. Hasta ahora perseveren en ella y por ella obtienen la salvación. Primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 1. Pero también Pedro anunció el querigma, la buena noticia de la resurrección de Cristo y de nuestra salvación. A este Jesús lo resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así pues, exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre al Espíritu Santo prometido. Sepa, pues, con certeza todo Israel, que Dios ha constituido Señor y Cristo a ese Jesús, a quien ustedes han crucificado. Hechos capítulo 2, versículos 32 a 33 y 36. Después de escuchar lo que dijo Pedro, los oyentes numerosos preguntaron, ¿qué debemos hacer? Pedro los invitó a la conversión. Después de Pedro y Pablo, en los 5 siglos siguientes, el instinto humano, el espíritu cristiano y el genio greco-romano lograron que las comunidades más apasionadas se colocasen en los puntos más vivos y calientes de la geografía europea, a la manera de puntas avanzadas de un ejército pacífico. En los centros más importantes, en las ciudades de los puertos y en el entrecruce de las grandes arterias de comunicaciones y a lo largo de las fronteras, donde era posible encontrar a los otros, a los que eran diferentes, allí se ubicaron las comunidades cristianas, porque veían la posibilidad de una misión hacia los de diferente fe, es decir, una misión adyentes. De lo que dijo Pedro, te das cuenta que el querigma o primer anuncio es un relato sencillo, corto, pero es como la entrada a la vida cristiana. Es el relato fundante del cristianismo. Es una puerta experimental, vital, una puerta por la que hay que pasar y no se traspasa solo con el pensamiento, sino tomando una decisión que no repugna a la razón, pero que va más allá de ella. La decisión de establecer un contacto personal con Jesucristo. Bien lo explicaba Benedicto XVI, no se empieza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida, y con ello la dirección decisiva. Sin usar la palabra querigma, el primer anuncio fue tarea maravillosa de San Francisco de Asís, de Domingo de Guzmán, de Vicente Ferrer, de Ignacio de Loyola. No menos decisivo fue el encuentro, el primer anuncio, en la evangelización de Asia y de África. Francisco Javier, en Japón, Matteo Ricci, en China, Roberto de Nobili, en India, Alejandro de Rhodes, en Vietnam, y muchos otros. Muchos evangelizadores dieron su vida y como mártires son recordados, pero no hay registro de sus acciones. Algunos muérganos le quitaron la vida, pero siguen vivos en medio de nosotros, como una nube de testigos que el Apocalipsis nos recuerda. En conclusión, la misión a los otros tiene como cometido primordial ofrecerles el primer anuncio o querigma, para que sea para esos otros la puerta abierta para el encuentro con ellos, con Jesucristo el Señor. Aclaraciones para hispanohablantes que no son de la querida Venezuela. Ser guircho es tener un mal comportamiento social, ser grosero o tener poca educación con los demás, principalmente utilizado en las ciudades occidentales del país. El término guircho proviene de las palabras en inglés wild child, chico salvaje. Muchachas de bien, cuidado con los chicos malos. Los macundales. Las transnacionales que venían a explotar el petróleo en nuestro país generalmente utilizaban herramientas de la marca
Match and Dale. Una vez que culminaban el día de trabajo, los obreros venezolanos tenían que recoger los macundales, haciendo referencia a dichas herramientas de trabajo. Hoy en día esa palabra también se refiere a objetos o cosas. ¿Vas a seguir Abigail? La expresión se dice cuando algo es fastidioso. Tiene un origen en la telenovela llamada Abigail, transmitida por RCTV durante la década de los 80. La telenovela estuvo durante mucho tiempo en el aire, por lo que se tornó monótona y aburrida, y dio cabida a la expresión del fastidio. ¿Vas a seguir Abigail? Cada vez que comenzaba un capítulo nuevo. Ser un muérgano. Proviene del siglo XIX, cuando el pirata inglés Morgan y sus compañeros, los Moranshire, invadieron Maracaibo, realizando saqueos y crímenes por donde pasaban. La palabra Moranshire se venezualizó como muérgano y se emplea para denotar malas personas o gente que actúa de mala fe. Termino nuestro artículo. Puedo ahora echarme un camarón. ¿Te acuerdas que en el anterior te conté qué significaba esta frase? Si te puedo ayudar en algo, te recuerdo mi contacto. Más 58 424 511 46 49. Pana, abrazos y rezo por ti.